lo que vamos a hacer es establecer indicadores previos a las adaptaciones curriculares. Vamos a colocar acá el nombre del estudiante, ¿no? En nuestro caso va a ser Castillo, el curso, ¿no? La fecha, la fecha de inicio de la actividad. Aquí en información general vamos a hacer una síntesis y nos vamos a basar específicamente en las conclusiones del informe y vamos a trabajar obviamente algunos aspectos importantes y relevantes que ustedes han podido observar en el informe. Posteriormente vamos a identificar fortalezas y debilidades en las capacidades o habilidades del sujeto, ¿ya? Ustedes van a ir identificando esos aspectos, vamos a colocar en esta columna las fortalezas y en esta columna las debilidades, ¿sí? Bueno, entonces hemos encontrado bastantes capacidades y habilidades, fortalezas y debilidades en esta persona, ¿no? En los aspectos intelectuales, como fortalezas, hemos encontrado a nivel intelectual que hay un desempeño en las tareas que implican en la abstracción de la información conceptual a partir de los detalles visuales. Identifica información visual rápida, logra realizar con éxito tareas sencillas que suponen la visualización de objetos y la integración mental de los mismos, ¿no? Entonces, podemos ver que como fortaleza tiene una mayor capacidad a nivel de trabajo, no sé si llamarlo visual, pero con los elementos visuales, ¿no? Visual, exacto. En relación a la debilidad, encontramos que la comprensión verbal y memoria de trabajo es muy baja, existe debilidad, dificultad en el reconocimiento léxico y dificultades en la recuperación de la información adquirida, en la flexibilidad cognitiva, tiene ejecución lenta y poco efectiva, bajos niveles de atención y control de la impulsividad, dificultad en la recuperación de la información, ¿no? En relación a los aspectos de atención y concentración, el documento no indica algún aspecto que sea como una habilidad, más bien comenta que tiene aptitudes perceptivas y atencionales bajas, el control de la impulsividad también es baja, ejecución lenta y poco efectiva, realiza juicios perceptivos poco reflexivos, no presta suficiente atención. En cambio, en los aspectos de lectura, como fortaleza, reconoce e identifica todas las letras conocidas, responde a las tareas en un tiempo adecuado, logra sin dificultad leer las palabras sin presión de tiempo, tiene la capacidad de realizar lecturas en un tiempo acorde. Otra vez, la fortaleza de este muchacho es más visual, ¿no? Identificar y reconocer. Pero cuando se refiere a la identificación de letras, ahí existen las dificultades entre la Y y la L, la confusión. No logra segmentar e identificar dentro de una palabra. La lectura a veces es muy lenta a la hora de leer palabras desconocidas. También dentro de los procesos sintácticos presenta dificultades severas en la comprensión de las estructuras gramaticales, reconocimiento de preposiciones, tiempos verbales, adverbios, pronombres, lo que requiere un trabajo mucho más avanzado, ¿no? Procesos semánticos, sus dificultades se agudizan cuando debe escuchar la lectura para después poder responder a preguntas de comprensión. En los aspectos emocionales, tiene bastantes complicaciones en relación a la inmadurez con el desarrollo personal, demuestra actitudes de inseguridad, timidez y retraimiento, inestabilidad emocional, sentimientos de inadecuación intelectual, inseguridad por sus aprendizajes, inclusive desorganización para incursionar en el mundo de los adultos. Sin embargo, y esto me parece más importante que todas las debilidades, hay un esfuerzo por entablar relaciones con los pares. A pesar de todas estas dificultades, ¿no? Está el deseo ahí. A nivel familiar, tenemos que la estructura familiar es unida, lo que es como una especie de plus. Yo lo puse más como una dificultad, porque a veces la necesidad de mucho afecto y mucho tiempo de convivencia, más que ser en todas las familias no se puede, ¿no? Depende de cada familia y la flexibilidad de la familia, ¿no? Pero la necesidad de estar todo el tiempo con mucho afecto y con tiempo puede a veces jugar en contra, ¿no? Reconoce la autoridad como aspecto que regula la conducta. Entonces, él ha interiorizado en algún punto que si hace ciertas conductas, la autoridad va a establecer ahí que está bien o mal, ¿no? Entonces, es un aspecto muy bueno.
pero el aspecto que más recalco a nivel de la estructura familiar es que es unida. Eso sería por nuestra parte. Bueno, licenciada, nosotros hemos establecido algunos aspectos que nos han ido por áreas en cuanto a aspectos intelectuales. Bueno, vamos a presentar las fortalezas, que son en cuanto a nivel intelectual, va a presentar un buen desempeño en tareas como la abstracción, la información conceptual a partir de los detalles visuales y lo va a aplicar en las acciones, ¿no? Y al momento de realizar las actividades bajo supervisión y controladas por un tiempo, se va a mostrar, va a accionar a través de la toma de decisiones y va a lograr también con éxito tareas sencillas que suponen la visualización de objetos y la integración mental del mismo. En cuanto a debilidades de los aspectos intelectuales, se menciona que tienen una debilidad en la comprensión verbal. También en los niveles de comprensión verbal y la memoria de trabajo son muy bajos, ya que retiene poca información. Sus dificultades se centran en la habilidad de imaginar un cuerpo en diferentes posiciones sin perder sus características. Va a manifestar dificultades también para mantener la información activa de forma consciente. Y otra dificultad que se observa es la flexibilidad cognitiva. Esto supone que el estudiante no va a lograr adaptar con facilidad su conducta y pensamiento a conceptos, ¿no? En aspectos de atención y concentración en cuanto a fortalezas no se ha podido identificar ninguna fortaleza. Y en debilidades podemos mencionar que el rendimiento es muy bajo en relación a personas con su misma edad. Tiene bajos niveles de atención y control, en impulsividad y tiene una ejecución lenta pero afectiva. Puede no presentar suficiente atención a la tarea, a los estímulos y realiza juicios perceptivos poco reflexivos. En cuanto a aspectos de lectura, reconoce las letras a excepción de la y pues la confunde con la ey. En lectura en voz alta logra leer palabras sin dificultad. En cuanto a las debilidades, en el reconocimiento de las letras no logra segmentarlos e identificarlos dentro de una palabra. Realiza la lectura muy lenta y sobre todo con palabras no conocidas. Presenta dificultades severas en la comprensión de estructuras gramaticales, reconocimiento de preposiciones, tiempos verbales, adverbios y pronombres. Además de que le dificulta en la identificación de signos de puntuación en una lectura. Los niveles bajos de atención y concentración le van a dificultar, ¿no? A la hora de tener información necesaria para la comprensión de textos y de ese modo no logra extraer el significado del mismo, ¿no? Y en cuanto a aspectos emocionales, se puede mencionar que en las fortalezas intenta entablar relaciones interpersonales adecuadas. El estudiante presenta una estructura familiar unida en cuanto a la estructura familiar. Va a reconocer a la autoridad de los padres como un aspecto que va a regular la conducta. Y en cuanto a debilidades, le va a dificultar a la hora de hacer frente, tiene dificultad a la hora de hacer frente a los problemas. Muestra inseguridad por sus aprendizajes, además de una desorganización para incursionar en el mundo de los adultos. Eso sería eso. Bien, entonces, con este breve análisis del caso, ¿no? Y las reiteradas explicaciones que tanto el grupo 1, 2, 3, 6 y 5 han dado con respecto a las fortalezas y debilidades, tenemos que tomar en cuenta algunos aspectos que ya se les había mencionado en el texto de adaptaciones curriculares, no sé si ustedes recuerdan. En ese texto, bueno, lo que vamos a hacer ahora es adaptar el texto adaptar una planificación, ¿no es cierto? Y vamos a ver la planificación un poco para entender qué es lo que tenemos que hacer. A ver, no sé si tengo acá. Creo que es esta. Sí. Esta es la planificación con la que vamos a trabajar, ¿sí? Plan de desarrollo curricular, ¿no? Seguramente este es el primer plan que está relacionado con el primer trimestre, ¿ya? Trimestre primero, dice. ¿Cuál es la asignatura? ¿Quién me puede decir
están viendo el documento. ¿Cuál es la asignatura de este plan? Ciencias sociales. Ciencias sociales. Entonces, nos ha tocado adaptar el currículum de esta materia del primer trimestre, que dice que está entre febrero y mayo, ¿no? La duración. El PSP tienen como título del PSP, en comunidad construimos y vivimos la fraternidad. Tiene que ver un poquito con lo que el Papa Francisco nos propone, ¿no? Fratelli tutti, ¿no? Todos unidos como hermanos, qué sé yo. Entonces, seguramente en esta institución se trabaja la fraternidad, ¿no? Siempre guiados por una ideología, si ustedes quieren, más evangélica, católica, ¿ya? Entonces, tienen un objetivo holístico. Un plan curricular siempre va a tener un objetivo holístico del trimestre. Un objetivo holístico tiene que tener aspectos importantes dentro de las dimensiones del ser, hacer, decidir y saber, ¿no es cierto? Entonces acá dice, desarrollamos valores sociocomunitarios de responsabilidad, respeto a los demás. Fíjense que acá cuando nos plantea, desarrollamos valores sociocomunitarios de responsabilidad y respeto a los demás, ¿a qué dimensión estamos haciendo referencias? Hay algunos que saben un poquito de las dimensiones. ¿Algún profesor? ¿Nadie? Bueno, vamos a plantear que en las planificaciones de desarrollo curricular encontramos diferentes aspectos como los objetivos holísticos, los contenidos de trimestre, los objetivos de los criterios de evaluación. Aquí dentro de los criterios de evaluación, ustedes tienen la dimensión del saber, la dimensión del hacer, la dimensión del ser y la dimensión del decidir. Son 4 dimensiones por las que se mueve un poquito la malla curricular, ¿no es cierto? Cuando hablamos de la dimensión del saber, estamos hablando de los conocimientos que los estudiantes van a adquirir a través de la teoría, ¿no? ¿Cuál es esa teoría que los estudiantes van a ver en una determinada materia? Ahora se le dice área, ¿no es cierto? Entonces, luego tenemos la dimensión del hacer, y en esta dimensión lo que se ve sobre todo es el trabajo, el producto que el estudiante puede realizar con respecto a esos conocimientos que adquiere. Entonces, no queremos solo que el estudiante adquiera conocimientos desde la teoría, sino que las practique también, ¿no? ¿De qué manera el estudiante va a practicar todos esos conocimientos que se le está enseñando en una primera instancia? Cuando hablamos del ser, estamos hablando de valores que el estudiante va a adquirir a través de una determinada asignatura. Estos valores tienen que ver con la integralidad de la persona, ¿no? En sus aspectos emocionales, en sus aspectos conductuales, ¿no? ¿Cómo queremos convertir a esa persona, ¿no? ¿Cuál es nuestro objetivo, nuestra misión como educadores? ¿Solo enseñarles la materia de sociales y punto final? ¿O es a partir de esos temas que nosotros vamos a posibilitar al estudiante aspectos o espacios de reflexión que le permita al estudiante cambiar seguramente en algunas actitudes que podrían estar entorpeciendo, si ustedes quieren, la situación en la que se encuentra a nivel conductual o a nivel emocional, ¿no? Entonces, la dimensión del ser ahora es muy importante. Podríamos plantear, pero no es un sinónimo, si ustedes quieren, el desarrollo personal y social que antes nos puntuaban en la antigua ley, ¿recuerdan? El de DPS, ¿no? Entonces, ¿sobre cuánto valía antes el DPS? Valía sobre 10 puntos, ¿no? Entonces ellos nos miraban a ojo de buen cubero, si somos buenas gentes, si nunca hemos hecho bulla, qué sé yo, ¿no? Entonces nos ponían ahí nuestra nota. Entonces, acá ya en el ser se va a ver más allá de solo saber si es un buen estudiante o no, sino cómo cambia el criterio también de las personas.
Ahora, cuando hablamos de decidir, tiene que ver con la actitud de la persona en función a esta dimensión del ser, ¿no? Yo cambio, pero tengo que actuar también en consecuencia, ¿no? Entonces, estas son las 4 dimensiones que abarcan los criterios de evaluación. En función a esto, yo tengo que evaluar, pero ¿dónde están estas dimensiones? ¿Dónde se supone que yo he colocado qué se va a enseñar en el saber, hacer, decidir y ser y hacer, ¿no? Entonces, eso se plantea acá en el objetivo holístico del trimestre. Entonces, este objetivo, cuando dice desarrollamos valores sociocomunitarios de responsabilidad y respeto a los demás, estamos hablando de la dimensión del ser, ¿ya? Analizando la relación de los hechos políticos, sociales, económicos y culturales suscitados en la edad antigua, la edad media y la edad moderna mediante la investigación. Ahora, hasta aquí, donde dice, analizando la relación de los hechos políticos, sociales, económicos y culturales suscitados en la edad antigua, edad media y edad moderna, hasta ahí. ¿A qué tipo de dimensión estamos haciendo referencia? Saber. Muy bien, a la dimensión del saber. Ahora dice, mediante la investigación, sistematización y análisis de la información. ¿A qué tipo de dimensión estamos haciendo referencia? Hacer. El hacer, muy bien. Para asumir actitudes críticas frente a la historia de nuestro país. Para asumir actitudes críticas frente a la historia de nuestro país. ¿A qué dimensión estamos haciendo referencia? Decidir. Muy bien, Maribel, estamos haciendo referencia a la dimensión del decidir. Entonces, acá está mi objetivo. Bueno, no es mío, ¿no? Acá está el objetivo del profesor de ciencias sociales, ¿sí? Este profesor o esta profesora se ha planteado este objetivo para trabajar en este trimestre, ¿no? Va a hablar de la edad media, la edad antigua, la edad moderna, qué sé yo. ¿Y dónde están esos contenidos? Acá. Contenidos del trimestre. El hombre en el mundo medieval va a hablar de características, va a hablar del imperio, de bizantino, carolingio, etcétera, etcétera. Todo lo que ya tal vez alguna vez nosotros hemos visto en el colegio y nos hemos olvidado. El hombre en el mundo moderno, qué sé yo, ¿no? Entonces, estos son sus contenidos del trimestre. Se supone que esta profesora o este profesor tiene que abarcar esto durante ese tiempo que se está poniendo acá, ¿no? Del 22 de febrero al 6 de mayo. Bien, y los criterios de evaluación van a estar en función a esas dimensiones, ¿no? La dimensión del saber. El criterio de evaluación dice, conoce las reglas establecidas de la materia y las aplica en distintos momentos y actividades. ¿Cuál es el instrumento que va a utilizar para evaluar este criterio? Su guía de observación, ¿no? Luego tiene otro aspecto, identificación de las características y los acontecimientos más importantes que se suscitaron en la Edad Media, mediante sus inicios hasta su posterior crisis. ¿Qué va a utilizar? Una prueba objetiva, ¿no? Etcétera. ¿Ya? Esto es un tema ya más de los profesores, pero nosotros por lo menos tenemos que entender de dónde salen estos criterios de evaluación, ¿no? Cómo se elabora el objetivo holístico del trimestre y claro, los contenidos van a estar en relación a los programas de estudio, ¿no es cierto? Entonces, y aquí ya es el profesor quien coloca lo que cree que es importante dentro de su materia, ¿ya? Luego, también las pruebas que va a utilizar. En estos instrumentos de los criterios de evaluación, nosotros también podemos hacer una adaptación, ¿no? De repente no vamos a utilizar una prueba objetiva con nuestro estudiante, vamos a utilizar una prueba oral, no sé, ¿ya? Eso. Luego tienen las orientaciones metodológicas. Acá las orientaciones metodológicas tienen que ver con la forma, cómo se lleva adelante una clase. Dicen que para iniciar una clase, tú tienes que empezar desde la práctica,
¿no? Primero trabajas la parte experiencial con el estudiante. Después continúas con la teoría, ya introduces la teoría una vez que el estudiante haya experimentado con eso que le vas a enseñar. Posteriormente se trabaja el tema de la valoración. Yo he experimentado, he teorizado el tema, ¿no? Lo que se vaya a trabajar, y posteriormente he hecho una reflexión, ¿no? Una valoración de todo eso, de todos esos contenidos que yo he trabajado en este trimestre, ¿no? Ya posteriormente, aquí nosotros trabajamos el pensamiento divergente porque es parte de un programa dentro de la institución, ¿no? O sea, ya la institución en particular les pide que trabajen el pensamiento divergente, ¿no? Entonces, y ellos tienen que introducir ese tema en su malla curricular también, ¿no? Es parte del colegio, ¿no? Entonces, en otros colegios no hay esta opción, ¿ya? El del pensamiento divergente, ¿no? No hay. Entonces, después de la valoración, directo se pasa a la producción o producto, ¿no? Está bien, he reflexionado sobre esta información y sobre lo que he experimentado a un inicio, me han hecho teorizar la información, he reflexionado y ahora saco algo al respecto, produzco algo al respecto de ese conocimiento, ¿no? Entonces, esas son, de eso se trata un poco el trabajo que hacen los profesores. Ahora, los recursos y materiales pueden ser recursos análogos, ¿no? ¿Qué es lo que van a utilizar en cuanto a cuestiones logísticas, si ustedes quieren? Y también los materiales de producción, ¿no? Y los materiales de producción tienen que ver con aquello que se va a obtener en ese momento de las clases, ¿no? En el producto, ¿ya? ¿Se entiende cómo está estructurado un plan de desarrollo curricular? Ahora, otros colegios tienen la misma lógica, ¿ya? Tienen que tener planteado el PCP, tienen que tener sus objetivos holísticos, pero es muy probable que el formato de presentación sea otro, ¿no? Incluso algunos ponen acá su encabezado, este documento tiene un encabezado, pero no lo hemos colocado. Entonces, algunos solamente tienen una directora general y no un coordinador, por ejemplo, ¿no? Entonces, el formato puede cambiar de un colegio a otro, ¿ya? Pero el contenido no. El contenido del trimestre no debería cambiar. Los criterios de evaluación sí, ¿no? O sea, porque seguramente se va a evaluar en función a lo que los profesores planteen también, ¿no? Y los instrumentos se utilizarán en función también a la experticia de cada profesor, ¿sí? Entonces, este es nuestro plan de desarrollo curricular, ¿ya? Ahora, muchos colegios, en realidad la DDE no ha planteado un formato específico de realización. Si ustedes se habrán dado cuenta, cuando han revisado los documentos de adaptaciones curriculares, no hay un formato específico que les diga, este es el formato que deben utilizar para realizar una adaptación curricular. En algunos colegios, incluso la DDE les pide planificaciones adaptadas muy aparte de la planificación del profesor. ¿Qué quiero decir? Que por un lado tienen el documento, ¿no?, de la planificación de desarrollo curricular, y tienen otro documento impreso donde está la planificación de desarrollo curricular adaptada, ¿no?, que tiene que ver con los mismos contenidos probablemente, dependiendo del caso, ¿ya?, pero con situaciones que se han adaptado. Ahora, otras instituciones lo que hacen es adaptar en el mismo documento, ¿ya? Entonces, va a depender mucho del formato que el colegio maneje en cuanto a las adaptaciones curriculares. Ahora, ¿cuál va a ser el formato? En este caso, vamos a utilizar un formato, les voy a mostrar, que va a estar en relación a la planificación curricular, al formato de la planificación curricular de esta unidad educativa, ¿sí? Entonces, vamos a ver.
Si el formato de la planificación curricular de esta unidad educativa tenía estos aspectos, vamos a trabajar sobre la base de ese formato. Ustedes pueden aportar desde sus conocimientos un formato determinado para las adaptaciones curriculares, ya sean significativas o no significativas. Esto, por ejemplo, hay que todavía dialogarlo, ¿no es cierto? Entonces, va a ser en función al formato que se les brinde a ustedes como profesionales expertos en el área. Por eso es importante que ustedes tengan acceso al documento. Si ustedes no tienen acceso al documento, no conocen cómo es la planificación curricular de ese profesor o de esos profesores con los que vamos a trabajar, entonces no tenemos nada para trabajar, o sea, no vamos a poder colaborar. A lo mucho que podemos hacer es entregar el diagnóstico, ¿no es cierto? Plantear esas fortalezas y esas debilidades, ¿ya? Entonces, en este caso vamos a tener este formato donde ustedes tienen que llenar en función, cuando dice área, ahí se pone ciencias sociales, ese es el área de la planificación curricular, ¿ya? Comunidad y sociedad del campo, etcétera, ¿no? Entonces, anotamos todo lo que hay que anotar. Obviamente no van a colocar docente ni coordinadora porque no hay ese dato, ¿no? Colocan el objetivo del PCP, el objetivo holístico copiamos tal cual, ¿no? Ahora, contenidos del trimestre también copiamos tal cual. Ahora, aquí lo que tenemos que trabajar, por ejemplo, acá, en las orientaciones metodológicas, ¿qué propone el docente a nivel de práctica, teoría, valoración, producción? ¿Y qué se propone en cuanto a la adaptación de esas orientaciones metodológicas? ¿No? Entonces, vamos a colocar acá una orientación metodológica adaptada en función a lo que el profesor plantee. Este tipo de adaptación se hace en presencia del docente, ¿ya? Porque si ustedes hacen algún tipo de adaptación que de repente el profesor no lo va a poder manejar, le causa angustia o sencillamente no le gusta el material que tú le estás planteando, entonces no lo va a trabajar bien, ¿no? No lo va a hacer de buena manera, no le va a gustar. Entonces es importante siempre estar presente ahí, por eso este trabajo de las adaptaciones curriculares, más que un seguimiento, es un acompañamiento, ¿no? Yo hace muchos años trabajaba en integración escolar, en Fe y Alegría, y era bien complicado porque al profesor se le planteaba, vamos a trabajar sus adaptaciones curriculares y siempre ponían excusas. ¿Por qué puede ser eso? A veces, no quiero hablar mal de los profesores, a veces el profesor no tiene al día sus planificaciones de desarrollo curricular, ¿no? Y ahí están las sanciones de la DDE, los memorándums en los colegios, qué sé yo, ¿no? Entonces es importante tomar en cuenta ese aspecto, ¿no? Y ahí, ¿quién nos ayuda? El director o el coordinador, ¿no? En hacer cumplir que los profesores tengan sus planificaciones. No sé, pero creo que la mayoría de los colegios el director debe tener las planificaciones curriculares, las planificaciones de desarrollo curricular de sus docentes, ¿no? Ahí como bien organizadito. Y aparte otra copia la tiene que tener el profesor, por si viene la DDE y revisa su cuaderno pedagógico, ¿no? Eso los profesores tienen mayor conocimiento. Pero a veces suele suceder que el profesor no entrega la planificación de desarrollo curricular o está ahí como que no completar. Ahí sí es difícil hacer una adaptación. ¿Con qué vamos a hacer? Con una matriz vacía como esta, digamos, no se puede, ¿no? Entonces, es importante acceder a esa información. Nos puede ayudar el director, ¿no? Pero sería lo ideal que sea el mismo profesor quien esté comprometido con el trabajo y lo hagamos con él. Entonces, la posibilidad de adaptar diferentes aspectos del plan de desarrollo curricular va a estar en función a las capacidades y al diagnóstico de nuestro estudiante. En este caso, el estudiante con el que estamos trabajando tiene discapacidad intelectual leve, ¿no es cierto? Cuando hablamos de una discapacidad intelectual moderada, por ejemplo, ¿no? Una discapacidad intelectual que implica también un nivel de atención sumamente bajo,
dificultades en la lectoescritura muy fuertes y un nivel de una distancia muy grande entre sus conocimientos previos y los conocimientos que debería tener en el grado, en el curso en el que está, entonces sí podríamos hablar de una adaptación curricular significativa, ¿no? Una adaptación curricular significativa supone adaptación o cambio del objetivo holístico del trimestre, ¿no? ¿Qué es lo que yo quiero trabajar en ese trimestre? La profesora decía la edad media, ¿no? La edad moderna, la edad antigua, ¿no? Hacer un análisis, qué sé yo. De repente, con el estudiante podríamos hacer una descripción de estas edades, qué sé yo, ¿no? Entonces, ahí ya se cambia el objetivo holístico. Eso es importante desde nuestro punto de vista profesional, desde nuestros criterios profesionales, determinar si lo que vamos a hacer es una adaptación curricular significativa o no significativa. Cuando hablamos de una adaptación curricular significativa, en muchos casos lo que se hace es trabajar un plan de desarrollo curricular, se me ocurre, de tercero de secundaria en un nivel superior, quinto de secundaria, digamos. O sea, que el estudiante esté avanzando otros temas, ¿no? Relacionados un poco con lo que se está llevando en la clase, es que es todo un arte poder trabajar esos aspectos en los cursos, ¿no? Y lograr que el estudiante se relacione también a nivel afectivo con su grupo de pares, ¿no? Hay casos en los que se plantea que el estudiante puede estar con una diferencia de 2 años, digamos, en un determinado nivel, es decir, un estudiante que tiene 14 años, que está en, no sé, pues en cuarto de secundaria, podría todavía estar en segundo de secundaria, qué sé yo, ¿no? Entonces, pero ya cuando son muy grandes, ponerlos a un curso, no sé, un chico de 16 años que esté en sexto de primaria, realmente afecta bastante al estudiante a nivel emocional también, ¿no? Dependiendo siempre de las características y lo que nos reporta el informe. El informe va a ser muy importante en ese aspecto. Por eso un informe para realizar una adaptación curricular siempre debe contener una parte emocional también para ver cómo se podría sentir el estudiante con las diferentes actividades que podríamos proponer. Entonces, en este caso hay que evaluar. Por eso es que ustedes en estos otros módulos que vienen van a trabajar de forma más profunda todos estos casos, ¿no? Las discapacidades, los problemas de aprendizaje, los trastornos en el desarrollo, que es todo lo que supone trastornos del neurodesarrollo. Y van a tener ya una idea más clara de cuáles son esos indicadores, ¿no? Y ya usted no tiene que tener miedo a la planificación del profesor. Ustedes tienen que tener la idea de que conocen más o menos cómo se está estructurando esa planificación, ¿no? Saben que existen dimensiones que deben estar en los objetivos holísticos, saben que esas dimensiones deben ser evaluadas, ¿no? Con criterios de evaluación claros, operacionales, y en función a eso existen temáticas orientadoras, en función a los contenidos del trimestre también, que lo tiene el profesor, digamos. Ustedes no necesitan saber eso, ¿no? ¿Cómo es el contenido del profesor? No necesitan saber. El profesor tiene que darles esa información, ¿no? Entonces, vamos a ver esos aspectos, ¿no? La adaptación curricular significativa o no significativa va a depender del caso. Cuando hablamos de adaptación significativa, se adapta todo el currículum, ¿no? Cuando hablamos de adaptación curricular no significativa, vamos a adaptar algunos aspectos del currículum, ¿sí? ¿Tienen alguna duda, alguna consulta hasta aquí? Dice, en función al caso que hemos hecho, vamos a adaptar lo que nos ha mostrado en este documento que está vacío. Sí, y en función a la planificación, en este caso es pues una planificación de ciencias sociales, ¿no es cierto? Un poco para trabajar eso. Ya, en función al caso de Castillo, ¿verdad? Sí, exacto. Gracias. Vivian. Listen, disculpe, entonces cuando hablamos de una adaptación significativa, prácticamente estaríamos cambiando todo. Depende del caso, Vivian.
¿no? Pero en una adaptación significativa sí va a haber esa posibilidad de hacer un cambio incluso del objetivo holístico, ¿ya? Muchos colegios no han realizado eso y no se atreven a realizar una adaptación curricular significativa, ¿ya? Porque, bueno, hay chicos que tienen dificultades muy fuertes que de entrada no se inscriben a una escuela de educación regular. Miren, la ley está, ¿no? Pero las situaciones y la realidad de los colegios es diferente, ¿no? Incluso hay chicos con síndrome de Down que están en un colegio con adaptaciones curriculares no significativas, ¿no? Pero si tú planteas que el estudiante tiene dificultades muy fuertes, porque tienes un documento oficial, profesional, que indica que el estudiante tiene bastantes debilidades, entonces sí tienes la posibilidad de hacer una adaptación curricular significativa, la ley te ampara, ¿no? Y eso supone modificar muchos aspectos e incluso modificar todo el plan de desarrollo curricular en función a otro grado, ¿no? Pues un grado más bajo del estudiante. Está bien, sí, gracias. Ale. Sí, entonces, tenía como algunas dudas sobre eso. Por ejemplo, en relación a modificar algunos instrumentos, por ejemplo, ¿no? Podemos nosotros como psicólogos que ubicamos bien al sujeto, ahí está mi confusión, dar pautas, por ejemplo, como en este caso, ¿no? El caso Castillo, que tiene más habilidades a nivel visual y que tiene mucho interés, aunque sí tiene dificultades a nivel intelectual y a nivel de la abstracción, ¿no? Entonces, dar ejemplos, digamos, ¿no? En vez de hacer un examen escrito porque se tarda mucho en leer y en redactar, tal vez pueda hacer un examen oral a nivel de síntesis de algunos temas muy importantes. Si tiene dificultades a nivel de, qué sé yo, de poder hablar de toda la historia, tal vez pueda hacer un tema en específico que él pueda estudiar y pueda, qué sé yo, hacer como un examen verbal, ¿no? Un examen oral de lo que él ha entendido del tema, ¿no? Nosotros podemos dar esas opciones, eso parte del profesor, porque yo igual en algún punto me he topado con esa dificultad, que el profesor no está, no presenta su currículum, no es los objetivos, ni siquiera los ubica. Entonces, en función de esa dificultad, el deseo y el trabajo del psicólogo se queda a medias, porque si bien ubicamos ciertos aspectos de cómo el niño podría aprender y potenciar su aprendizaje, tal vez sin modificar, pasar 2, 3 cursos abajo, sino en el mismo curso, pero algo que le pueda servir en relación al curso, no se puede trabajar, ¿no? Entonces, ahí va como mi pregunta y también un poco mi inquietud. Nosotros podemos aportar ciertos instrumentos o es como una conversación, porque lo imagino así, si el profesor estuviera dispuesto a trabajar realmente las adaptaciones, habría una conversación sobre los recursos que él conoce y los recursos que nosotros conocemos, ¿no? Para en función de eso armar y poder ayudar, ¿no? Al armado de la adaptación curricular. Es exactamente eso que tú planteas, Alejandra. Ustedes tienen la función de poder hacer un acompañamiento en ese sentido, en esa forma de orientar al docente en ciertas técnicas, en ciertas estrategias, porque conoces al estudiante. Escúchate cómo tú, a partir de haber leído un poco el caso Castillo, tú dices, podría trabajar de esta manera, o sea, ya tienes una idea. Pero ¿de dónde sale la idea? De haber revisado el plan de desarrollo curricular del profesor. Entonces, en la medida en que tú tengas ese documento valioso, ¿no? Entonces vas a poder hacer las orientaciones pertinentes. No vas a hacer una orientación para una adaptación curricular sin tener el plan. El profesor se puede sentar contigo y te va a decir, claro, yo voy a avanzar la edad media este trimestre. ¿Y qué va a hacer el profesor? En un primer momento voy a hacer exposiciones y luego voy a hacer, qué sé yo, examen escrito, ¿no? Y luego vamos a hacer una maqueta,
ya está, te lo ha dicho, ¿no? Eso va a trabajar, pero eso ¿dónde está en la planificación? Ahora, en muchos casos lo que hacemos los psicólogos es, en función a ese discurso, y es así a veces, en función a ese discurso, ir sugiriendo cosas respecto del caso que, en particular, porque se supone que tú como profesional sabes bien el caso, ¿no? Ya has indagado, ya has pedido informes si es que no lo puedes hacer tú en el colegio, has revisado los informes, ¿no? O si lo has hecho tú, tienes toda la información ahí. Entonces, cuando le escuchas al profesor decir, voy a hacer esto, voy a hacer aquello, ya pues sobre la marcha le vas diciendo lo que podría trabajar, pero no estás haciendo una adaptación curricular, como se debería, ¿no? Porque no está el documento ahí. Entonces, claro, el profesor dice, sí, sí, estoy haciendo la adaptación porque la psicóloga me ha indicado que haga de esta manera y me ha resultado, pero ¿dónde está eso escrito? ¿No? Porque eso es lo que se pide a nivel administrativo, digamos, ¿no? Entonces, es un poquito complicado la realidad en los colegios, pero va a depender mucho de la parte administrativa también, ¿no? De que ellos te faciliten y te den la posibilidad de que los profesores cumplan con lo que se pide, ¿no? Entonces, es básicamente esto que tú me planteas, o sea, si yo le digo al profesor, podemos hacer de esta manera o esta actividad se podría trabajar, es eso lo que se hace en un encuentro donde se va a trabajar una adaptación curricular. E incluso estos encuentros de coordinación participan los padres de familia también, ¿no? Porque en algunos casos vamos a necesitar que el padre de familia trabaje desde la casa, o vamos a necesitar materiales extras, por ejemplo, un chico con discapacidad visual, ¿no? Vamos a tener que hacer maquetas no sé, pues del sistema solar, digamos, ¿no? Y el estudiante a partir de palpar ese material va a poder trabajar. Entonces, ¿quién nos va a dar la posibilidad? El papá, ¿no? O vamos a utilizar, no sé, aplicaciones que leen los textos, no sé, ¿no? O calculadoras parlantes, por ejemplo, que alguna vez he visto a chicos ciegos que utilizaban esos instrumentos en la materia de matemáticas, por ejemplo, ¿no? Entonces, toda esa información también el padre te va a ayudar en facilitarte, o de repente no tiene y ya ven la posibilidad también de gestionar eso, si en algunos casos la realidad del colegio no da, ¿no? Eso sería Ale. Yasmín. Yasmín. Licenciada, una consulta en esta parte en donde hablaba de que un niño tiene que adaptarse. Bueno, cuando un niño ya está grande, ya no podría estar en un curso de pequeños. En ese caso, se podría hacer lo que hacen los colegios ahora. Por ejemplo, están con 10 años de edad y están en el curso de quinto, pero tiene esta discapacidad intelectual que menciona, de la edad de unos 6 años. ¿Se podría hacer, sigue eso, acompañarlo, que pueda pasar de curso, sí? De hecho, en anteriores gestiones, ¿no? Según esta ley, los estudiantes en primaria no podían aplazarse, ¿no? No había, sencillamente no había la posibilidad de que los estudiantes en primaria se aplacen, todos pasaban. Tengan los conocimientos no hayan adquirido los conocimientos. Llegaban a primero de secundaria y ahí era el filtro, ¿no? O sea, estudiantes que tenían dificultades y los aplazaban. Ahora ustedes sabrán, y muchos que son profesores, que es un tormento aplazar a los estudiantes ahora con esta nueva ley, ¿no? Si tú no tienes tu cuaderno pedagógico al día, si tú no tienes toda la información, la fuente de verificación en todo sentido, como aquí la profesora en su planificación pone, ¿no es cierto?, sus instrumentos de evaluación, si tú no tienes esos instrumentos al día de todos tus estudiantes, ¿cómo justificas que has aplazado al estudiante? Existen papás que sin sangre en la cara van a la DDE, a la dirección de distrito, a sentar una denuncia, ¿no? Por aplazo de su hijo. ¿Y en cuántas materias se aplaza el chico? En 6.
pero el profesor hace la denuncia, o perdón, el padre de familia, ¿no? Entonces, ¿qué supone eso? Que el colegio presente toda la documentación, que se ha aplazado en 6 materias. Las 6 materias tienen que tener su cuaderno pedagógico al día, con toda la información que sustente ese aplazo. De esa manera sí se podía aplazar. En secundaria, en primaria, no, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Si el niño tiene 10 años, le correspondería a quinto de primaria, ¿no? Pero todavía tiene muchas falencias, ¿no? Se me ocurre, no sabe leer, ¿no? Está en quinto de primaria y no sabe leer. Si se dan cuenta, ahí algo hemos hecho mal. ¿Cómo ha llegado a quinto de primaria el estudiante sin saber leer? Puede existir esos casos, sobre todo en los colegios fiscales, hay esos descuidos grandes, ¿no? Donde el profesor, bueno, molesta, ¿no? Le daremos para que haga bolitas de papel, qué sé yo, ¿no? Entonces, la adaptación curricular no supone eso, no supone darle cosas facilitas al estudiante y que se distraiga con eso mientras yo sigo avanzando con mi curso, no supone eso. La adaptación curricular supone que el estudiante tenga mayor aprovechamiento desde sus fortalezas, desde sus puntos fuertes, para que a partir de eso adquiera buenos conocimientos y a veces hasta los necesarios para desenvolverse en la vida, dependiendo del diagnóstico, dependiendo del caso, ¿no? Ahora, si en esta situación el estudiante por alguna u otra razón, por el descuido del colegio y el descuido sobre todo de los padres de familia, ha llegado a quinto de secundaria a los 10 años y sin saber leer, sin saber escribir, entonces se tiene que trabajar esos aspectos en ese nivel, ¿no? Podríamos incluso bajarlo de nivel, qué sé yo, a cuarto de secundaria, ¿no? Dependiendo también de las características físicas del estudiante y todo eso, porque el aspecto emocional, ¿no? Es parte del desarrollo también del ser humano a nivel integral, entonces hay que tomar en cuenta esos aspectos, ¿no? No es algo del otro mundo el realizar adaptaciones curriculares significativas. De hecho, existen escuelas multiaulas, creo que se llama, no sé, los profesores me corregirán, en lugares alejados de las provincias, ¿no? Seccionales, donde el profesor puede tener 2 estudiantes para primero, 3 para tercero, 1 para quinto, y estar en el mismo curso y enseñarles a todos lo que corresponde, ¿no? Alguna vez les ha debido pasar, han debido ver esa experiencia, algunos que han podido trabajar en área rural, ¿no? Yo he tenido la posibilidad de ver y, bueno, los chicos no se inquietan, no se angustian, pero ya tienen la lógica de que el trabajo es así, ¿no? Y no estamos hablando de chicos con discapacidad. Entonces, a lo que me voy, que el docente tendría la capacidad, porque creo que muchos docentes han hecho sus años de provincia, probablemente algunos no en colegios, en aulas múltiples, digamos, ¿no? O sea, pero sí tienen una idea de cómo se podría realizar eso. Entonces, habría que evaluar esos aspectos, Yasmín, ¿no? Y si el caso requiere, el estudiante tendría que quedarse en el curso con las adaptaciones curriculares pertinentes y todo el trabajo que no se ha realizado antes, digamos, ¿no? ¿Alguien más? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? Bien. Entonces, esas... Lice, no se escucha. Hola, hola, ¿ahora me escuchan? Sí, Ya, ¿no se me escuchaba hace rato? No, ¿no? O sea, solo ahora. Solo lo ha apagado un ratito el micrófono, Listen. Ha sido un rato y otra vez se escucha ahora. Ah, ya, se ha debido mover este cablecito. Ya, entonces les decía, ese es el trabajo que vamos a realizar, ¿no? En nuestro caso, en el caso Castillo, ¿ustedes creen que debemos realizar adaptaciones curriculares significativas? No, No, ¿verdad? Muy bien. no porque es leve, el caso de él es leve. Sí. Y además también puede como desenvolverse también en la vida diaria, ¿no es cierto? Tiene ciertas dificultades de poder entender ciertas cosas. Yo me acuerdo, este muchacho podría, o sea, es un poco ingenuo, ¿no? O sea, le dicen que haga esto y él dice, ya, lo hago.
pero no toma en cuenta que podrían tenerle una trampa, o hablarle de mala manera, o tener alguna mala intención con él cree que eso no existe, o de hecho no lo toma en cuenta, digamos, en sus relaciones interpersonales. En algunos casos ha sido por los profesores, ha sido eh, víctima de bullying. Los profesores manifiestan que le hacían bullying, pero dicen, no, o sea, son mis amigos, o sea, no siente que sean malos con él, digamos, ¿no? Puede que haya eso, ¿no? O puede que en el fondo realmente esté sintiendo que los estudiantes como que se aprovechan de, de sus características, digamos, ¿no? Pero no creo, o sea, no hay la posibilidad de hacer una adaptación curricular no significativa, porque él tendría la posibilidad, desde sus conocimientos, adquirir lo que supone el objetivo holístico de este caso, ¿no? Que es, dice, desarrollamos valores sociocomunitarios de responsabilidad y respeto. ¿Él podría desarrollar esos valores sociocomunitarios de responsabilidad y respeto? ¿Qué opina? Yo, Listen, pienso que en algún aspecto este niño sí tiene muchas ganas de relacionarse, ¿no?, con los demás. Tal vez habría que ver, no sé, se me ocurre un poco a nivel un poco más clínico, ¿no?, este aspecto, ya que se refiere a su forma de cómo él aprecia la vida, aprecia el relacionamiento con los demás. Habría que ver en qué punto sí tiene, podemos llamarlo como cierta conciencia del mundo, de su entorno, porque precisamente es esto, ¿no?, de ciencias naturales, de ciencias sociales, mejor dicho, ¿no?, de lo que a él puede influirle, tal vez eso relacionarlo con su historia, y eso pueda permitir un aprendizaje significativo realmente, ¿no?, no solo una memorización de lo que tiene que decir. Entonces, tal vez habría que ver hasta qué punto él puede relacionar esto con lo que él vive, porque una cosa es cómo él relaciona a sus compañeros, ¿no?, o los pares, o la familia, pero tal vez habría que ver cómo él ve la demás forma de él en el mundo, esa esfera de él en el mundo, de él con las demás cosas, de él con la historia. Tal vez esa parte sí a él le parezca más interesante, ¿no? Entonces, yo creo que se podría explorar esa parte, y en todo caso, si es que hay una posibilidad de que a él le interese trabajar un poco más ese aspecto. En caso de que no, tal vez no tiene percepción como del entorno, ¿no?, y solo a nivel de las relaciones, un poco más primitiva, podemos pensarlo, sería importante, sí, que podamos enfocar tal vez el trabajo más a nivel del aprendizaje, ¿no? Yo creo que en ese sentido, Ale, nunca deslindes la parte conductual. O sea, no te enfoques solo en un aspecto, o sea, tiene dificultades y bueno, no vamos a trabajar solo el aprendizaje, nunca, jamás. O sea, tú desde tu punto de vista siempre tienes que, o sea, si no hay, digamos, en el sujeto esa conexión con el contexto, entonces tu objetivo tiene que ir por ese lado, que existe esa conexión con el contexto, porque a veces con estos chicos con discapacidad intelectual, así sea leve, vamos a pensar que cuando salgan bachilleres van a llegar a realizar tal vez alguna actividad técnica, y en algunos casos ni eso, ¿no? Pero tienen que saber desenvolverse en la vida. En este caso, Castillo, por ejemplo, él tiene deseos de relacionamiento social, y tiene ese relacionamiento social con sus amigos, con su familia. Ahora, por la situación, o sea, la familia como que a veces lo llega a sobreproteger, ¿no es cierto?, ¿no? Entonces es importante también que esos aspectos se vayan un poco cambiando con respecto a este estudiante, por la edad que tiene también. Entonces tal vez sería, como tú planteas, Ale, pertinente, ¿no?, y ayudaría mucho este tema de ciencias sociales. Habría que ver cómo está el de lenguaje, cómo está el de matemáticas, cómo está el plan de, no sé, pues hasta de psicología, filosofía, ¿no?, cómo están esos planes, ¿no? En función a eso, cómo desde esas otras áreas podríamos aportar para el fortalecimiento y desarrollo integral de este estudiante, desde lo que puede, ¿no? Porque desde lo que puede, ¿a dónde queremos llegar? Entonces, con Castillo, por ejemplo, desarrollamos valores sociocomunitarios de responsabilidad y respeto, creo que sí, ¿no?
así él tenga cierto nivel de relacionamiento social, nuestro objetivo podría ser ese, ¿no? No nos olvidemos que las planificaciones son flexibles y evaluadas constantemente, entonces podríamos ir viendo hacer un seguimiento a esto que estamos planteando. Ahora dice, analizando la relación de los hechos políticos, sociales, económicos y culturales suscitados en Edad Media, Antigua, tal, ¿no? Entonces, analizando la relación, aquí no nos dice a través de qué vamos a analizar, sino aquí abajo, investigación, sistematización y análisis de información. Aquí está el punto, ¿no? Vamos a trabajar investigación, sistematización y análisis de la información con Castillo. ¿Vamos a lograr que él asuma una actitud crítica frente a la historia? Sí, eso sí podríamos lograr, ¿no? En función a sus capacidades, lo que queremos en realidad es que él tenga una actitud crítica frente a las cosas, y en este caso frente a la historia de nuestro país, ¿no? Y aquí de repente vamos a ver un poquito los niveles de investigación, mediante qué, ¿no? Los niveles de sistematización, no sé, mediante gráficos, por ejemplo, y los análisis y el análisis de la información también. Ahí sería importante un poquito repensar, trabajar. El trabajar estos aspectos no supone modificar el objetivo holístico, ¿ya? Porque modificar el objetivo holístico supone todo el objetivo en relación a otro de otro grado, de otro curso, ¿no? Menor, digamos. Los contenidos de trimestre son estos y no se mueven, ¿no es cierto? Y en función a esto vamos enseñando a nuestro estudiante. Con Castillo no necesitamos cambiar contenidos de trimestre, ¿no? Si ustedes se dan cuenta. Entonces ya vamos viendo las orientaciones metodológicas, por ejemplo, identificación de los saberes y conocimientos de los estudiantes con relación a las culturas antiguas de Europa a partir de una lluvia de ideas. ¿Podría Castillo participar de una lluvia de ideas? Por las características del estudiante es muy probable que sí pueda participar de una lluvia de ideas, ¿no? Porque logra entablar una relación de conversación, digamos, con los demás. Entonces, así vamos a ir identificando cada una de estas estructuras y en el documento vamos copiando, ¿no? Que en la orientación metodológica en el momento de práctica, dice identificación de los valores. Agarramos toda esa pestañita y nos vamos al documento en blanco, ¿no? Y ahí colocamos, ay, perdón, no estoy compartiendo ese documento. Creo que es este. Sí. Entonces, agarramos esa pestañita, colocamos acá, ¿no es cierto? Entonces, ese es el documento. Y acá la información. Y acá donde dice orientaciones metodológicas adaptadas, aquí vamos a volver a redactar con aquello que yo estoy sugiriendo, ¿no? En función al caso. Hacemos lo mismo para la teoría, para la valoración y para la producción, en función a lo que dice el caso, ¿no? Y también lo mismo para los criterios de evaluación del ser, saber, hacer. En algunos casos no es necesario adaptar, entonces lo que hacemos es copiar directamente la información. Aquí está la información que creemos que no es necesario adaptar, orientaciones metodológicas, volvemos a copiar la misma información sin adaptarla. Ale, ¿querías decir algo? Dicen, entonces esta sería básicamente una tabla comparativa, ¿no? De cómo algunas cosas se han modificado o se han mantenido. Sí, podríamos plantearle así como una tabla comparativa, pero más, en realidad es, es que, a ver, como, lo que pasa es que cuando hablamos de una tabla comparativa, yo siento que ponen aquí la información y aquí van realizando la modificación necesariamente, ¿no? Entonces, no sé, tal vez se distorsione un poquito la idea, pero lo que se quiere es que aquí está la información y aquí se haga la adaptación de lo que se está trabajando acá. Eso es en realidad, no necesariamente comparar las estrategias o el documento. No sé si me dejo entender, Ale. Sí, es que ahí justamente surge una pregunta, ¿no? Por ejemplo, tal vez nos pueda dar algún ejemplo de cómo las dos, ¿no? Orientación metodológica y orientación metodológica adaptada, no sé, en algo práctico chiquitito,
Sí. para ubicarlo Ejemplo, mejor. aquí tienes, ¿no? La orientación metodológica que dice identificación de los saberes y conocimientos de los estudiantes con referencia a las culturas antiguas de Europa a partir de una lluvia de ideas, dice. ¿Esto el estudiante va a poder realizar? ¿Qué creen ustedes? Sí, Sí, ¿verdad? es algo Sí. que podría ser. Porque además estamos hablando de saberes y conocimientos, ¿no? Cosas que él ha podido aprender así de manera muy, de la vida diaria, digamos, con relación a las culturas antiguas, ¿no? Seguramente hablarán de culturas europeas, en el curso, con relación a algunos otros compañeros que vayan comentando también. O sea, el punto es que él sí puede aportar desde una lluvia de ideas, plantearlo desde su punto de vista, aunque no necesariamente sean exactas las respuestas que él vaya a dar, pero sí va a poder estar, va a poder trabajar eso en esta práctica, digamos, ¿no? Entonces aquí, para no tener esta idea, ¿no? De querer hacer una comparación, lo que vamos a hacer, esto que está acá, ¿no? Lo vamos a dejar así, y acá, para no confundirnos, se queda ahí, como parte del trabajo que se va a realizar. ¿Me entienden? En algunos casos lo que podríamos hacer es definitivamente dejarlo así y colocar la siguiente. ¿Ya? Y la siguiente dice, sesión de videos. A ver, vamos a poner. Sesión de videos para comprender mejor los cambios socioculturales, económicos, ideológicos en Europa durante la Edad Media y Edad Moderna. Escuchen bien, sesión de videos. ¿El estudiante va a poder participar en esta sesión de videos? Sí, va a poder. Ya, dice, para mejorar los cambios socioculturales, económicos, ideológicos en Europa durante la Edad Media y Edad Moderna. ¿Podrá entender todos estos temas? No. ¿Qué podríamos plantear ahí? No sé, se me ocurre, dicen, plantear un cambio, porque son socioeconómicos, culturales, ideológicos, y tal vez uno, ¿no? Y hacer como una especie de comparación de cómo ha ido cambiando a lo largo de la historia, qué sé yo, la sociedad a nivel de las culturas. ¿Ya? Entonces, de repente, yo creo que eso, por ejemplo, lo que tú planteas, Ale, volvemos a copiar esta orientación metodológica y aquí hacemos el cambio. Sesión de video para comprender mejor los cambios culturales, socioculturales, ¿no? Eso podría ser uno, así quiere, o sea, segmentar, dices, ¿verdad? Como son varios cambios y Ujú. que básicamente van relacionados, tal vez el más importante sería el sociocultural, porque eso trae varias consecuencias, ¿no? A nivel de la historia, a nivel del entendimiento de la economía, a nivel de la cultura y de la educación. Pero tal vez el más importante, viendo el objetivo, según pienso, sería a nivel sociocultural. ¿Ya? Podríamos, esto por ejemplo, es interesante, yo te digo, sí, me parece bien, porque en verdad él no sé si va a entender de la parte económica, lo ideológico, ¿no? Entonces yo esto no lo pondría, digamos, ¿no? En Europa durante tal, lo manejaría así, pero hay que escuchar al profesor también, ¿no? De repente el profesor dice, no, es que yo necesito que aprendan esto. Ah, ya, entonces, ¿sabe qué podríamos poner? Sesión de videos para comprender mejor la forma tal, mediante una asistencia guiada, podríamos poner aquí, ¿no? Si digamos él dice, no necesito que trabajen esos otros aspectos más, bueno, entonces, mediante una asistencia guiada, ¿no? Donde el profesor le vaya un poquito planteando, no solo a él, sino al curso también, ¿no? Ahora estamos viendo esta parte sociocultural, ¿no? Esta es la parte media, ¿no? No poner el video de corrido y que Castillo se pierda, porque además sabemos que tiene dificultades de atención, ¿no es cierto?
Yo podría aumentar esto, digamos, en esa parte. Entonces, así voy colocando las orientaciones metodológicas que necesito para ir trabajando. Les decía, en otras instituciones lo que hacen es directamente, si en esta orientación metodológica no requiere la adaptación, entonces directamente acá no lo colocan, ¿sí? Pero fíjense, es como muy, muy complicado, porque si esas son las adaptaciones, ¿de dónde estoy adaptando? Tiene que notarse, ¿no? A no ser que ustedes hagan unas casillas acá, digamos, ¿no? Para poder hacer la adaptación. Entonces, yo por eso es que les pido que mejor, si no hay una adaptación que arreglar, entonces ustedes colocan tal cual. Si acá han adaptado esto de acá, ¿no? O sea, le han sacado lo cultural, lo económico, qué sé yo, y han aumentado estito que esté resaltado, ¿no? Para saber que esa es la adaptación que ustedes están haciendo al documento. ¿Quién más quiere preguntar algo? Agustín. Sí, en algunas ocasiones, para no duplicar el mismo texto y demás, debajo de la práctica, por ejemplo, que está haciendo, otro párrafo, por decir, con color diferente de lo que haría ese estudiante, para diferenciar ahí, ¿no? Y no duplicarlo, porque a veces en el mismo texto el espacio y todo no es posible, porque se hace más grande y demás, ¿no? Entonces, también he visto que sí se puede así. Sí, poner abajo, ¿verdad? Con otro color. Inclusive, si en un curso, Agustín, tú tienes 2 estudiantes con los que estás haciendo adaptaciones curriculares, es más complicado, ¿no? Por ejemplo, cuando uno tiene 2 estudiantes, aquí sí vamos a usar colores diferenciados, ¿no? Seguramente aquí arriba colocarás estudiante 1 con tal color, estudiante 2 con tal color. Entonces, eso sí vas a ir trabajando en función a eso. Pero pedagógicamente, máximo puedes tener 2 estudiantes con quienes estás haciendo adaptaciones curriculares. Eso dice lo pedagógico, pero a veces la realidad no es tal cual, ¿no? Entonces, sí, el tema del formato podría trabajarse de esa manera que planteas también, Agustín, ¿no? Pero en este caso, para tener un poquito claro, sobre todo cómo se van a hacer las adaptaciones curriculares, vamos a trabajar en este formato, ¿ya? Entonces, en caso de que la orientación metodológica no se necesite, entonces directamente volvemos a copiar acá, ¿ya? En caso de que la orientación metodológica se vaya a adaptar, colocamos acá y especificamos la adaptación que estamos realizando. ¿Se entiende? Lice, Gracias. Sí, dale, Gabriela. prácticamente se estaría adaptando lo que está subrayado en amarillo, ¿no? Ya lo demás en orientaciones metodológicas, criterios de evaluación estaríamos copiando. No, ahorita solamente por un ejemplo hemos hecho las 2 primeras orientaciones metodológicas del momento de práctica. Falta todavía revisar los criterios de evaluación, ¿no? Del ser, del saber, del hacer, del decidir. Falta todavía revisar las orientaciones metodológicas de la teoría, de la valoración, de la producción, todavía. Sí, pero me surge la idea, ¿por qué está subrayado con amarillo? Orientaciones metodológicas adaptadas. ¿Dónde? Orientaciones metodológicas adaptadas y criterios de evaluación adaptados. Ya. Es ahí donde vamos a hacer las adaptaciones. Donde dice orientaciones metodológicas, ahí vas a colocar tal cual el profesor ha escrito en su planificación. Y donde dice orientaciones metodológicas adaptadas, ahí tú vas a hacer, o en tu grupo, va a realizar la adaptación de esa orientación metodológica que requiere adaptación. Ajá, y en criterios de evaluación igualitos estaría. Lo mismo, sí. En criterios de evaluación colocas el criterio de evaluación que ha puesto el profesor, y en criterios de evaluación adaptados tú ves si ese criterio se tiene que adaptar y de qué manera. Si no se tiene que adaptar, copias tal cual. Ya. Y dice, me surge otra duda, ¿no? ¿Qué pasaría si hay un estudiante que requiere estas adaptaciones, ¿no? Pero pese a que ya se había hecho la evaluación, todo, pero no hay la autorización de los padres.
que, o sea, no aceptan la realidad de este estudiante y no quieren hacer estas adaptaciones o que nosotros podamos hablar con los profesores, hacer estos cambios, ¿no? ¿Qué pasaría si no tenemos la aprobación de los papás? ¿Cómo procederíamos nosotros? O sea, aparte de hacer, trabajar con los papás, ¿no? De esta parte de la aceptación, pero más allá de eso, ¿qué podemos hacer si no hay una aprobación de los padres? Primero, saber por qué los padres, tú como psicopedagoga, saber por qué los padres tienen esta negativa, ¿no? De querer realizar la adaptación curricular. ¿Qué entienden por adaptación curricular? Si han participado de la adaptación curricular del currículum de ese estudiante y aún así no les parece correcto, ¿qué es lo que está sucediendo? Como tú dices, hay papás que pueden realmente cegarse y decir, no, este va a trabajar como tiene que ser, ¿no? Y además no vienen o no se preocupan, entonces ustedes tienen que dar parte a la dirección distrital, ¿no? Preparar un informe al encargado de estos, que es el señor Fuentes, por ejemplo, en este caso, indicando esto, ¿no? Y además que tú, después de haber hecho toda la sensibilización, después de haber informado a las ventajas que requiere esto y además la necesidad que tiene su hijo de realizar una adaptación curricular o de trabajar con adaptaciones curriculares. A pesar de todo eso, el padre de familia se niega a la realización, no aporta, no ayuda en ese aspecto. Entonces, todo eso tiene que estar documentado en un acta, ¿no? Los colegios tienen actas notariadas. Toda esa documentación, todo ese proceso que ha seguido este hecho de realizar las adaptaciones curriculares, debe informarse a SEDUCA, ¿no? Esto para que no exista problemas posteriormente, porque se pueden seguir procesos administrativos a los profesores por no realizar adaptaciones curriculares. Entonces, eso hay que cuidar un poquito esos aspectos también en los colegios y nosotros como parte de la institución igual tenemos que estar al pendiente, tener nuestras fuentes de verificación, las entrevistas realizadas con los padres, qué cosas, en qué acuerdos han quedado ustedes. Yo sé que nosotros hacemos nuestras entrevistas confidenciales, pero podríamos tener otra grilla, digamos, donde solo colocamos el nombre del papá, los acuerdos a los que se ha llegado, o los desacuerdos, qué sé yo, y que te firme el padre de familia ese documento. Entonces también eso es un respaldo para ti como profesional, digamos, si es que existiera esta dificultad, ¿no? Gracias, Lisa. Pero igual me refiero, ¿no? De que hasta que se haga, se prepare a los papás esta parte de la aceptación, hasta que se trabaje con ellos, el estudiante en donde queda, ¿no? O sea, mientras tanto sigue pasando las mismas clases, el profesor no tendría que pasar eso, porque el profesor es parte de su formación también, ¿no? El realizar las adaptaciones curriculares. O sea, sabemos que el padre no va a apoyar en ese aspecto, si en caso de que se necesiten algunos materiales, por ejemplo, pero el profesor tiene que trabajar en función a las adaptaciones curriculares. Porque la DDE, a quienes echan la culpa son a los profesores, Gabriela, ¿no? Usted se aplaza al estudiante, y usted como profesor, ¿qué hizo? Pero es que el padre de familia no quería. Usted es el profesor, te dice. ¿No? O sea, se puede trabajar sin la... Tiene que trabajar. Sin aprobación de los papás. Sí, pero es importante dar a conocer esa negativa. Es importante tener esa documentación. Es un poquito complicado, o sea, bueno, no sé, sobre todo en chicos con discapacidad intelectual leve, donde no se nota realmente esta discapacidad, sí pueden existir papás un poco reacios a la información, ¿no? Por eso a veces es estratégico que la institución no dé el informe, ¿no? Que no sea la institución quien informe que el estudiante tiene discapacidad intelectual. Siempre es mejor que en esos casos plantear al padre de familia que requerimos de un informe externo, ¿no? Donde sea el psicólogo externo que el padre haya elegido, ¿no? Que tenga confianza, lo que sea, le diga realmente la realidad de su hijo, porque a veces los padres de familia suelen sentir
que es una agresión contra su hijo, ¿no? O sea, me lo tratan mal y para el colmo me dicen que tiene discapacidad intelectual leve, digamos. Entonces, es un poquito complejo, ustedes tienen que actuar con mucho criterio profesional en esos aspectos, ¿no? Entonces, y siempre es importante ver también el tema de los protocolos, ¿no? ¿Qué sigue después de eso? Bien. ¿Quién? Yasmín. Sí, licenciada, justo en esta parte en donde menciona que el colegio no informa de que un estudiante tiene alguna discapacidad, entonces se puede notar en sus materias reprobadas y se podría decir verbalmente a los padres encargados sobre su situación. ¿Cómo? ¿A qué te refieres con verbalmente? O sea, no necesariamente, no un informe escrito sobre lo que le está sucediendo a esta persona. De hecho, cuando tú haces una evaluación en tu colegio, no puedes entregar un informe escrito al padre de familia, sino más bien a dirección, ¿no? O sea, tú te debes al director, o sea, tú te refieres siempre a él. Entonces, incluso el informe que vayas a hacer tiene que estar en función a términos necesarios de los que tenga que saber el director, solo lo que necesita saber, ¿no? Porque a veces los mismos profesores utilizan mal la información. Hay momentos en que tú puedes poner algo específico y el profesor tiene a veces la osadía de ir y decir, mira, ¿sabes qué? Ya sé qué te pasa, esto he leído. O sea, hay, hay ese tipo de profesores que no logran manejar la confidencialidad de los casos, entonces tú sí te tienes que referir y en caso de que se tenga que hacer adaptaciones curriculares, tú tienes que estar en ese proceso, en esa reunión, si tú quieres. No entregas ningún informe al padre de familia, lo haces de forma verbal, se explica ahí delante de los en la reunión cuáles son los resultados que has obtenido. Obviamente, para realizar la valoración, sobre todo en chiquitos de nivel primario, se necesita, y es complicado por eso, ¿no? Se necesita la venia de los padres de familia, ¿no? Tú tienes que tener un documento, una ficha de derivación donde se te está pidiendo la evaluación del niño, ¿no? Entonces, a nivel de procesos de aprendizaje, qué sé yo, ¿no? Y ahí tiene que estar la firma del padre de familia, ¿no? Para poder realizar ese procedimiento. La verdad, desde mi experiencia, nunca he visto un papá reacio a poder realizar, a menos que haya tenido un problema fuerte en el colegio, ¿no? Con el director, con el padre de familia, que no sé, o sea, algo que haya sucedido, que el padre esté renegado con el colegio, ¿no? En ese caso, el padre de familia, aunque por más que le digas, mire, queremos apoyar a su hijo, no te va a hacer caso, ¿no? Pero no siempre ha sucedido eso. Ahora, entregar un informe a ojo de buen cubero tampoco es bueno. O sea, decir, ¿sabe qué? Su hijo no está pudiendo leer. Yo creo que tiene discapacidad intelectual. No podemos plantear eso, ¿no? Si no hemos tomado las pruebas pertinentes para plantear qué es lo que tiene el estudiante, no podemos decir tiene esto, así nada más, porque creo, porque se me ocurrió, porque así lo he notado, digamos, ¿no? Entonces es importante, si no tenemos los instrumentos necesarios en la institución, es importante dar a conocer a los directores eso, ¿no? Y si los directores tienen la posibilidad de adquirir, perfecto, supone que nosotros podemos manejar esos instrumentos. Y si no, entonces se pide pues a los padres de familia que puedan facilitarnos esa información de un profesional al respecto. No sé si he respondido a tu pregunta, Yasmín. Yo lo estaba preguntando de la manera en cómo el profesor podría dar la derivación a un profesional psicólogo o psicopedagogo. Más que todo a eso me refería. Ah, el profesor, claro, el profesor puede decirte algo le pasa al estudiante, ¿no? No está atento, creo que no entiende, o sea, algo le sucede, no sé qué es. Puede plantearte así el profesor, o sea, si tú misma eres profesora, no tienes conocimiento, lo puedes plantear así. Y hemos avanzado eso, ¿no? Anteriormente, tú tienes que tener tu ficha de derivación donde tiene que estar escrito eso,
En muchos casos los profesores nos dicen, estamos pasando por el pasillo y, ¿sabe qué? Tengo este casito, ¿no? Así, así, así. Y tú no hace rato no tienes en qué anotar, ¿no es cierto? A veces te puede ir lo que te está diciendo, entonces siempre tienes que pedir que te llenen una ficha de derivación. Con lo que te planteen, el profesor te puede decir, algo le pasa a este estudiante, no sé, incluso te puede decir, flojo es, ¿no? Porque su mamá ya me ha dicho que es un flojo, no sé qué, entonces ya rescatas todo eso, ¿no? Y tienes ahí ya un insumo para poder trabajar, digamos, ¿no? Obviamente entendiendo un poquito lo que supone en realidad el caso, ¿no? Claro, el profesor te puede decir de forma verbal, pero no es bueno, ¿no? Siempre es mejor tener todo documentado, Yasmín. Mayra. Gracias, licenciada. Licenciada, quizás se podría pensar que el primer paso para hacer una adaptación curricular sería el realizar un diagnóstico con una batería de test. Creo que sería lo mejor, como usted nos mandó, ¿no? Con toda una batería para recién encontrar una conclusión, sacar los datos y poder recién intervenir con datos objetivos y reales. Porque como la mamá lo ve como flojo, probablemente no sea eso, sino alguna incapacidad que tiene para desarrollarse en determinada área. Sí, totalmente de acuerdo. Por eso, uno de los primeros momentos para la realización de la adaptación, según el texto que se les ha otorgado, es el diagnóstico, ¿no? Es importante realizar el diagnóstico para poder conocer de la A a la Z a nuestro estudiante, ¿no? Y como ya lo conozco, sé cómo es el estudiante, facilito voy a poder orientar al profesor en la adaptación de ciertos indicadores, ya sean de sus orientaciones metodológicas, ya sean de sus criterios de evaluación, ¿no? Entonces se dan cuenta qué importante es la valoración y qué importante es nuestro trabajo también dentro de las instituciones para realizar estas adaptaciones curriculares. Y yo les cuento que en la DDE nos piden adaptaciones curriculares, incluso de estudiantes que han pasado duelo o que están pasando duelo, ¿no? En estudiantes que vienen con cuadros depresivos fuertes. ¿Y por qué no hicieron adaptaciones curriculares? Nos dicen. Entonces, las peticiones a veces del distrito son muy cambiantes, ¿no? A veces nosotros mismos nos volvemos locos y no entendemos qué es lo que a veces de un momento para otro cambian términos, cambian directrices, entonces tenemos que estar siempre al tanto, ¿no? A veces existen reuniones de directores. Si ustedes tienen buena relación con sus directores, pueden ir y participar también de esas reuniones, ¿no? Para que de alguna manera puedan orientar con más conocimiento también a los profesores.